Perfecto. Esto va a ser un poquito grabado, para después subirlo en YouTube y compartirlo en historias si no Ah, tienes inconveniente. no, Perfectísimo. por supuesto, encantado. Bueno, primero que nada, lo que te comentaba, te quiero dar las gracias frente a todo el público por aceptar, ser, pues, alguien que pueda motivarnos, que es posible llegar a ser doctor aquí en Estados Unidos. Primero a la audiencia me presento, mi nombre es Salvador, soy Research Fellow aquí en Estados Unidos también, y tengo el privilegio de platicar aquí con el doctor Esteban Casas. Esteban, antes de propiamente empezar todas las preguntas que te vamos a hacer, ¿podrías comentarnos brevemente sobre tu trayectoria, personal y académica antes del proceso del match? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Cómo fue tu formación? Sí, por supuesto. Primero, gracias Salvador y gracias a todas las personas que se han podido conectar en el momento de esta entrevista y las que pueden vernos después. Espero que esta información les sirva a todos y estoy encantado de ayudar a un potencial médico latino en Seguro. Estados Unidos para hacer una representación más grande. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Esteban, soy un médico ecuatoriano. Eh, yo estudié mi carrera médica en la Universidad Central del Ecuador. Comentábamos un poco, la Universidad Central del Ecuador es universidad un poco la más grande y la más importante a nivel público en el país, diría yo. Es de la ciudad de Quito, de la capital. Gradúa aproximadamente 220 médicos cada semestre, lo cual es un número grande en comparación al número de médicos que gradúan cada universidad, particularmente las anexas a esta universidad privadas. Entonces, me gradué en el año 2019 de médico. Después de eso pude o trabajé como médico rural. La mayoría de nuestros países tienen un año de salud rural casi obligatorio como requisito para poder ejercer tu profesión en el país. Yo trabajé en el año 2020 en en una ciudad pequeña, en un pueblito pequeño en la sierra de Ecuador. Como todos saben, obviamente pasó lo del COVID-19, entonces hizo que mi medicatura rural sea un poco compleja al tratar de manejar pacientes con y sin COVID con un poco con los recursos que a veces Sí. tenemos, ¿no es cierto? Eh, Voy a hacer una aclaración. Durante ese tiempo, y justo porque mi mamá fue una inmigrante que estuvo en España o vivió en España hasta años recientes, mi idea primaria nunca fue Estados Unidos, Ok, siempre fue irme a España. Porque mi mamá estaba ahí, porque, no sé, era una forma sencilla, digamos, de acceder a una especialidad afuera, en el sentido de que era una prueba y se acabó. sí, Yo no conocía mucho el proceso de Estados Unidos, entonces yo tomé un curso de esos dictados por alguna de esas academias españolas, se llama AMIR. ok, Estuve sí, sí. estudiando, estoy estudiando con ellos por un tiempo, pero claro, el COVID-19 cerró todas las instituciones a nivel mundial, entre ellas España, entonces la titulación eh, en España se demoró más de lo que quisiera, entonces eso me obligó a buscar otras alternativas y por eso inicié mi viaje, el viaje del USMLE. Eh, y bueno, después de eso me uní a la Mayo Clinic en el 2023 como Research Trainee al Sí, inicio, ahora como sí. Research Fellow. He estado trabajando en el último año y medio como Research Fellow en el Departamento de Endocrinología de la Mayo Clinic y en los próximos, en 2 meses más o menos inicio mi residencia en Loyola, en McNeil. Eh, Nada, más o menos ese es mi background de, 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 de- de ¿Cómo medicina. resumir los últimos 11 años de tu vida en 3 minutos, eh? De Sí, Ecuador para el mundo, básicamente. eh, Y, o sea, solo como para resumir un poquito esto, tú dices básicamente, el COVID fue el que me obligó a venirme aquí a Estados Unidos. Y sí, mi segunda pregunta sería, ¿por qué medicina interna? ¿Qué te sí, orilló a medicina interna? ¿Cómo lo escogiste? claro. O sea, como sé que estamos en confianza, no voy a utilizar las respuestas cliché que uno da en las Sí, 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 entrevistas de por favor. medicina interna, abre muy... No, no. No, no. Primero, sí, el COVID fue interesante porque yo, al ser de una universidad pública, no tuve una guía de qué hacer después. Y creo que es algo que se puede enfrentar muchos médicos de Latinoamérica, ¿no es cierto? Ok, me gradué del médico, ¿qué voy a hacer después? Voy a seguir una especialidad, voy a trabajar, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando
intenté ver cómo es el proceso de Estados Unidos, yo me crucé con Kaplan en una página online, ¿no es cierto? Y el costo decía $10,000 de curso, el curso. Entonces yo dije, yo no puedo pagar eso. Entonces mi idea de Estados Unidos se cerró inmediatamente, giré, volteé a ver a España porque, insisto, mi mamá estaba ahí, era un precio que podía más o menos costear y bueno, no tenía tantas barreras como el idioma y etcétera, un montón de cosas más, ¿no es cierto? Entonces sí, cuando cayó la pandemia del COVID-19 y la titulación en España se demoró mucho, eso hizo que volteé a ver nuevamente Estados Unidos, historias de amigos que veía que pasaban de Step 1 al Step 2 haciendo rotaciones, entonces busqué información ahí y eso me orilló a empezar el camino del USMLE. ¿Y por qué medicina interna? Bueno, sinceramente a mí durante la carrera siempre me gustó cardiología y endocrinología. Creo que son de las dos cosas que más me han gustado. Sí, Después de que terminé mi año de salud rural, yo pude trabajar en un hospital por un año y medio. También tuve una práctica quirúrgica ahí, sobre todo con traumatología y me gusta lo quirúrgico, sí. sí, De hecho, ahora hago biopsias musculares, que es algo un poco más hands-on, más instrumental, ¿no es sí, cierto? sí, sí, Pero tenía que ser pragmático y las posibilidades de hacer algo quirúrgico aquí en Estados Unidos son menores que hacer algo clínico. sí, Entonces, definitivo. yo me fui por lo más pragmático. Ok, me gusta cardiología, me gusta endocrinología, no me voy a complicar la vida tratando de hacer algo que tal vez no pueda hacer. Vamos con medicina interna, vamos a maximizar mis oportunidades en el futuro y es por eso que escogí medicina interna. Buena opción y gracias por tu respuesta honesta, porque a veces es difícil, ¿no? Es difícil a veces abrirnos, sobre todo en frente de Eh, muchas personas. no. Y ¿Sí? es un ¿Posibilidades? juego de posibilidades. Y hay Sí, que ser sincero. Si quiero hacer dermatología, ok, mi currículum tuvo que ser como que tuve que darle forma a ese currículum desde hace mucho tiempo, con publicaciones, con rotaciones, con experiencia, con muchas cosas. Si tú no tienes eso, los chances son muy bajos. sí. Hay que maximizar tus oportunidades. Y Hablando obviamente de hacer lo eso que te del gusta. match. Sí, no, definitivamente. Hablando de eso del match, que tú dices, ok, tienes que ser sincero contigo mismo y decir cuáles son mis posibilidades, ¿no? Uno de los pilares que nos filtran, por así decirlo, son los steps, ¿no? Los Ujú. steps, ¿cómo van eso? Este, ¿Tú qué pasos tomaste para prepararte? Y durante estos pasos tú trabajabas, ¿no? Tengo Ujú. entendido. Sí. ¿Podrías explicarnos cómo lo hacías para combinar trabajo y estudio? ¿Cómo te preparaste? Claro, bueno, eso es algo que es un tema que vas a encontrar millón de videos, millón de testimonios, la persona que hizo su Step 1 en 2 meses, la persona que hizo su Step 1 después de 10 fallos. Hay un espectro gigante de opiniones. Pero lo más sincero que yo podría decir es, depende de tus falencias, más que de tus fortalezas. Yo creo que un pilar fundamental, y como me preparé yo no tomé ningún curso, yo me preparé solamente a base de UWork, que yo creería que es la base de todos los exámenes de los STEPS. Lo hice con UWork y aumentando una segunda fuente como fue First Aid, que creo que son como que las dos Sí, más conocidas para todo el mundo. Eh, entonces, hay que tomar en cuenta también que son costosas las potenciales fuentes, ¿no es cierto? Si tú quieres hacer un segundo banco como ambos, va a ser $400 más. Si quieres hacer lecturios, hay un millón de sí, plataformas ahora para hacer, ¿verdad? Entonces yo no tenía esas posibilidades, me enfoqué en YouWork, que me parece una plataforma estupenda y que creo que es para la mayoría, el 90% suficiente. Y me apoyé con algunos videos, por ejemplo, de Osmosis en algunos casos que no tenía sí, claro un tema. Hacía un free trial de ambos para hacer un par de preguntas de cartas si es que no me sentía bien. Entonces, como que hay que buscar tus debilidades y tratar de compensarlas. Pero en mi caso fue YouWord y First Aid. Y sí, efectivamente, yo trabajaba en este hospital que te cuento que trabajé por un año y medio. Tuve la sí, ventaja de que yo hacía guardias cada cuarto día de 24 horas, por lo que tenía estos 3 días prácticamente para dedicarme 100% a mis estudios. Eh,
Es difícil, tienes que manejar tu tiempo, ¿no es cierto? Si tú inicias ahora el estudio con acabas Sí. esta charla y dices, voy a estudiar este uno porque este me motivó, tal vez en 3 días ya no quieres saber nada porque es demasiada información, ¿no es cierto? Entonces tienes que saber que tan importante es tu tiempo de estudio como tu tiempo de descanso. Entonces, más o menos iba como que sorteando mi tiempo entre guardias, algún trabajo extra que tenía por ahí y mi estudio per se. Y nada, dedicación al 100% y creo que esa es la base del estudio, con la fuente que más se acomoda a tus necesidades. Perfecto. Yo creo que del mensaje que básicamente nos dice es dedicación. La mayoría de los entrevistamos, los que estamos pasando por eso, es la constancia. Pero imagínate, o sea, esta es una pregunta tal vez un poquito más personal, que pudieras, eres otra vez ese Esteban que acaba de salir de la universidad y ya tienes claro tu objetivo de Estados Unidos, ¿no? ¿Tú harías algo diferente para prepararte? Y de ser así, ¿qué sería, no? Eh, Nuevas fuentes, ¿te enfocarías más en otras cosas? ¿Qué harías diferente? por supuesto, es una excelente pregunta porque nosotros como médicos internacionales tenemos que tener algo en mente. Y creo que es lo más importante. Si tú dejas pasar mucho tiempo entre tu tiempo de graduación hasta que empiezas a prepararte para aplicar aquí en Estados Unidos, tus posibilidades bajan. Sí, Entonces, aquí es una barrera que sí puede ser sorteada, que hay testimonios de que yo me gradué hace 10 años, etcétera. Sí, pero yo diría que máximo 5 años para atrás es tu tiempo de aplicar y mandar una aplicación para cualquier especialidad aquí. Y yo diría que menos de 3 años sería lo ideal. Entonces, ¿qué haría diferente yo? Tal vez dedicar ese año rural a prepararme ya para los steps, no haber ido por el tema de España, sino enfocarme directamente al tema de Estados Unidos, ganar ese tiempo, ganar esa experiencia. Y creo que algo que podemos hacer desde ya y esto es algo importante que siempre lo he pensado así, es que tú puedes ser el mejor médico, puedes saber el first aid de memoria, pero el examen es en inglés. sí. Tu inglés tiene que ser igual de bueno que tu conocimiento médico. Tienen que ir de la par. Porque si tú no entiendes una palabra en la prueba, puedes tener el conocimiento y puedes fallar la prueba. Y lo mismo va a pasar con las entrevistas. Si tu inglés no es tan fluido, tú no eres capaz de entender a tu entrevistador y no eres capaz de transmitir lo que tú quieres transmitir, la entrevista va a fallar. Entonces, tanto el inglés como el tema de la preparación me hubiera esforzado un poco más desde mis años de escuela de medicina y en adelante. O sea, no hubiera esperado y no hubiera, entre comillas, perdido, porque no es pérdida de tiempo, es un montón de experiencia y bagaje que vas tomando con los años, pero me hubiera enfocado ya en mi estudio y en el inglés. Es un buen consejo, ¿no? Porque todos a veces pensamos que el tiempo es infinito y podemos tomar el examen después, pero como tú dices, se van cerrando Sí, estas oportunidades. Este, y también ahorita que comentaste que pues tienes que ir formando tu currículum dependiendo de qué es lo que tú quieres, ¿no? ujú, Muchos, desde que estamos acá o desde la escuela de medicina nos hablan mucho de la experiencia en investigación. ujú, Este, ¿Tú qué experiencias clínicas o de investigación tienes que te ayudaron a fortalecer tu perfil, ¿no? Y en ese claro, caso, ¿cómo las recomendarías desde obtenerlas hasta desarrollarlas, ¿no? No sí, sé si me sin puedes duda. comentar un poquito al respecto. Por supuesto. Como casi, voy a generalizar aquí, tal vez estoy bien o tal vez estoy mal, como casi todos los países latinoamericanos, nuestra investigación es mínima o nula. Nuestro Sí, conocimiento primero y obviamente las oportunidades. Entonces, creo que nadie parte con una experiencia en investigación primero y nadie parte con un número de X publicaciones o Y publicaciones. Aquí en Estados Unidos, la parte de research es prácticamente un checklist que te van haciendo antes de mandarte una entrevista. Entonces, no les interesa mucho si es que fuiste primer autor, segundo autor, si es que eres extremadamente bueno en investigación, eres extremadamente malo. No, lo que les interesa es que tú tengas ese tipo de conocimiento y hayas entrado en un mundo en el mundo de la investigación con un número X de papers, dependiendo la especialidad. Sé que el NRPM
hizo unas tablas diciendo que el average de publicaciones para medicina interna son 10 publicaciones, Sí. contando abstract y pósteres. Dices, 10 son un montón cuando ya estás en este mundo, ¿no es cierto? Y para traumatología creo que son más de 50, etcétera. Entonces, sí, mi recomendación sería, involúcrate en temas de investigación, así no seas el investigador principal, que tu nombre salga en algún artículo, si es una revista de alto impacto mejor, si no es una revista de alto impacto, tampoco creo que sería algo tan importante porque lo único que hace la investigación es traer un tópico para que tú hables en una entrevista, que te digan, oye, vi que hiciste un artículo, en mi caso, con inteligencia artificial y problemas tiroides. ¿Puedes comentarme algo de eso? Entonces tú, para ver cómo te desenvuelves y si es que de verdad fuiste parte de, que no haya sido como esos que pagan por ser parte de una publicación, ¿no es cierto? Creo que eso sería lo más importante. Y ahora sí, obviamente, en el tema de investigación, como yo estoy trabajando en la Clínica Mayo, aquí he hecho investigación al inicio con inteligencia artificial y problemas tiroides, ahora con proyectos bajo los fondos del NIH, que son de 5 años, que sus publicaciones van a salir en 3 años, pero simplemente el tema de decir, ok, yo estoy participando en esto, aquello de investigación, es suficiente, no necesitas ser un primer autor Sí. de Llama INT, de estas revistas de alto impacto. No es necesario, solamente es un checklist que van poniendo a tu CV y dicen, ok, Esteban hizo un X número de publicaciones, tiene alguna idea de research y ya. No creo que sea necesario ser un researcher mundialmente conocido para aplicar a medicina acá. Tú, ahorita que hablamos esto de esa lista, ¿no? Que estás comentando, si pudieras definir, ¿no? En tres, cuatro criterios, ¿no? Por ejemplo, sé que va a variar mucho de la especialidad, etcétera, pero ¿cuáles serían ti los puntos importantes, ¿no? ¿Qué sería? ¿Sería investigación? ¿Sería puntajes? Situación migratoria que platicamos hace un momento. O sea, ¿cuáles Ujú, serían, tus puntos, por así decirlo? claro. Bueno, a ver, vamos a iniciar, vamos a dividir el proceso en dos, ¿ok? Sí. Antes de una entrevista y después de una entrevista. Ok. Tus publicaciones, tus scores, tu rotación, tus cartas de recomendación, todo lo que tú quieras, lo único que hacen es ganarte un X número de entrevistas. ¿Ok? Si tú tienes 50.000 publicaciones, sacaste 299 en los steps, lo único que hacen es maximizar tus oportunidades de conseguir un X número de entrevistas a la especialidad que tú quieras. ¿Ok? En ese sentido, yo diría que lo más importante es tu score en el Step 2. ¿Por qué? Si ustedes van a cualquier página de cualquier programa, en mi caso de medicina interna, ellos no lo ocultan. Te dicen, el puntaje mínimo para aplicar o para ser tomado en cuenta para entrevista, ahora creo que es 230, 240. ¿Ok? Sí. Si tú yo no dudo que sean estupendos médicos todos los que aplicamos, no solo aquí, sino en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Pero si tú no tienes un score que se ajuste a los requerimientos del programa, lastimosamente, a mi entender, creo que ellos usan un software donde simplemente te descartan. ¿Por qué? Porque tuviste 2 días. Aunque Sí. hayas hecho un millón cosas atrás, ese 2 días es como una red flag para ellos. Y es totalmente injusto, porque es una prueba, ¿no? No significa que seas mal médico, seas buen médico con 299. Entonces yo diría que ese step 2 es como que es lo más importante. A eso le vamos sumando cosas. Ok, hiciste una rotación en Mayo Clinic, hiciste una rotación no sé, en Cleveland, hiciste una rotación aquí, allá, etcétera. Sumarían a esa 240. Una de las cosas que yo no creo que la gente está tomando en cuenta y creo que es muy importante son las cartas de recomendación. No es Ok. lo mismo una carta de recomendación sacada de ChatGPT donde te dice Sí. Salvador es una persona puntual, respetuosa. Si lo mejor que tienes que decir de Salvador es que es puntual, es una carta de recomendación que juega en tu contra más que a tu favor. Entonces, tu carta de recomendación y para las personas que dicen voy a pagar una rotación X o Y en cualquier lugar, porque el nombre es súper bueno, Cleveland, si tu carta de recomendación que obtuviste de ahí dice sí, fuiste puntual, pusiste atención, esa carta de recomendación no sirve y perdiste el tiempo. Entonces, creo que todo le va sumando ese Step 2, al score del Step 2, Research, carta de Ok. recomendación que sería muy importante, rotaciones,
el año de graduado. Todo eso va jugando como para que tú seas un candidato para una entrevista. Y después de la entrevista, las entrevistas son fundamentales. Tienes que demostrar que puedes desenvolverte en Ok. una conversación y que vas a ser capaz de desenvolverte con un paciente, porque puedes sacar 299 y ser una persona extremadamente introvertida que hace respuestas de una frase y tal vez esa persona no sea la mejor para mi programa. Entonces, creo que eso sería lo más importante. Es una lista, yo creo que puntual. Dos preguntas ahorita platicando de eso. Muchas personas a veces dicen, como tú dices, no tenemos experiencia muchas veces en Latinoamérica. ¿Tú cómo encontraste esta oportunidad de investigación? Porque todos decíamos, déjame busco en LinkedIn, déjame mando correos. ¿Tú cómo la conseguiste y cómo nos recomendarías o recomendarías a la audiencia encontrar estas oportunidades? Sin duda, eso es un tema que siempre se me ha preguntado y es bastante complejo. Yo ahorita estoy en Mayo Clinic Ok, y todo el mundo dice, wow, Mayo Clinic debe ser extremadamente complejo entrar y yo creo que la forma de abordar a cualquier institución a la que tú quieras entrar es, en mi caso, como yo lo hice, por, no sé, usar el patriotismo. En mi ok, caso, encontré un médico ecuatoriano que es un endocrinólogo acá, que trabaja con EA y tiroides y le escribió un correo. Se puede conseguir los correos. ok. Ventajosamente, muchos correos están en Disponibles. cualquier página, ajá, entonces tú los puedes conseguir. Entonces, obviamente hay que ser un correo totalmente respetuoso y obviamente mostrando tu interés y siendo sincero y concreto, porque la gente de aquí, si es tu compatriota, sabe que tienes que pasar por un proceso y muchos están dispuestos a ayudarte. En mi caso fue así. Le contacté, le mostré mi interés en el área. Y obviamente le compartí mis planes a futuro. Yo quiero aplicar a un match de aquí a X cantidad de tiempo. Entonces, él en su laboratorio dijo, ok, tal vez Esteban puede ser un asset para mi laboratorio, así ayudándome esto, ok, únete a mi laboratorio. Al inicio tal vez pueden ser posiciones no pagadas, lo cual hace que sea un poco complejo, pero puedes intercambiar ese tiempo por la calidad de investigaciones que puedes sacar o la calidad de cartas de recomendación, un montón de cosas que puedes sacar de la investigación. Entonces, mi recomendación sería apoyarte en conocidos y apoyarte en gente que sea de tu propio país. ¿Que vas a recibir múltiples rechazos? Sin duda. Yo creo que entre 100 correos que puedas mandar, tal vez te contestarán dos o tres, pero al igual que en una entrevista, solo necesitas una buena y alguien que te quiera ayudar y te quiere extender la mano y decir, ok, mira, ven por acá. Entonces, como tú dices, LinkedIn puede ser una plataforma, Twitter es otra plataforma que se usa mucho. Ir buscando las posibilidades, en mi caso, contactar a un médico de mi país. Súper bien. Yo creo que es difícil. Ahorita que tú platicaste, pues muchos rechazos, las largas horas de estudio. Para ti, ¿cuáles fueron los retos más importantes, ¿no? Y cómo los superaste, ¿no? Puede ser emocionales, puede ser económicos, que platicamos que es un proceso, pues, caro. ¿Tú, cuáles fueron tus retos así, como persona, personales? Vaya, la redundancia. Y lo mismo, ¿cómo los abordaste? ¿Cómo los superaste? Sí, la verdad es durante todo este proceso vas a tener un millón de retos, ¿no? Vas a tener burnout durante el estudio, vas a tener, no sé, self-assessment donde digas, no es la nota que yo esperaba. Vas a tener un millón de factores que pueden influir negativamente ante tu aplicación y tu viaje durante el USMLE, este USMLE Journey que la gente habla, ¿no es cierto? En mi caso, yo creo que lo más importante fue el tema económico. Como tú dices, es un proceso un poco costoso. No vamos a mentir, es un poco costoso. Cada prueba aproximadamente son $1,000 de inversión, más 500 del yugur, más esto, más aquello. Es un proceso que fácil se te puede ir hasta los 5,000, $6,000 solamente en dar pruebas. Y luego, si es que buscas una oportunidad de rotaciones, algunas tienes que pagar, otras van a ser gratuitas, pero tienes que hostear tu hospedaje. En mi caso, al venir acá en una posición no pagada de inicio, pues sobrevivir una X cantidad de tiempo con mis ahorros o con, no Sí. sé, préstamos o lo que tú puedas hacer en tu país, eh, creo que es el factor fundamental que en mi caso jugó como un poco de
tal vez mi factor limitante para decir, ok, esto es lo que tengo que hacer, a esto es donde apunto y esto es mi tope máximo. No puedo hacer más de esto si es que no se juega con la parte económica. Para mí fue lo económico, pero entiendo que va a haber un millón de factores. Hay gente que le cuesta muchísimo separarse de su familia. Es un factor que, aunque no se toma mucho en cuenta, es loable, ¿no? Si estás lejos de tu mamá, de tu papá, hermanos, pareja, incluso, hay gente que dice, no, no, no quiero estar aquí así, tengo que regresar. Entonces va a haber un millón de factores que pueden influenciar tu estadía aquí en los Estados Unidos y para hacer una residencia. Lo económico se puede sortear. Yo creería que he escuchado y yo creo que es igual muy verídico. Creo que puedes verlo como una inversión. Si haces un posgrado particular en un país, no sé cómo funcionan los demás, pero en Ecuador voy a poner el ejemplo de Ecuador. Si tú quieres hacer un posgrado en Ecuador, vas a tener que pagar la colegiatura y son $4,000 por semestre. Por unos 8 semestres son $32,000. Ok, si voy a pedir un préstamo por $32,000, tal vez mejor pido por 10,000 y Y apunto a buscas, Estados Unidos. ¿no? Con la salvedad de que puede que las cosas no salgan bien y no hagas match, que también puede pasar, todo puede pasar. Pero, claro, la verdad es que si tú te mantienes enfocado y das el 100%, creo que las posibilidades son altas y se puede, se puede. Pero tú cómo le hiciste, o sea, para dijiste, pues, me puedo mantener enfocado. ¿Cómo te mantienes motivado, no? Ves que los ahorros se Claro, van acabando, ves que el tiempo se viene. ¿Tú qué estrategia sí, usaste? sí. ¿Qué ejercicio, Eh, amigos? ¿Cómo le hiciste? Igual, es un tema muy personal, ¿no? Hay gente que dice, bueno, me apoyo en mi familia, hay gente que dice, no sé. Mm, Hay gente que dice no puedo más, hay gente que dice, bueno, por esto, por aquello. En mi caso en particular, creo que lo más importante y creo que lo que me ha guiado en la mayoría de ocasiones en mi vida es tener un objetivo claro a futuro. O sea, yo me veo haciendo esto a futuro. Yo sé que voy a tal vez que mi camino no va a ser una línea recta y voy a tener que hacer curvas inesperadas y voy a tener que hacer cambios y sacrificios como ok, tal vez, no sé, este año no voy a regresar a mi país porque no tengo el dinero para un viaje y me va a tocar pasar la Navidad viendo por FaceTime a mi familia celebrarlas sin mí, ¿no es cierto? Pero si mi objetivo está claro, voy con eso. Pero, insisto, puede ser totalmente diferente para cualquier persona. Pero básicamente es ver y saber que hay un norte en específico. Esto no es un proceso infinito, es un proceso que va a terminar y va a culminar en el caso de nosotros, con un congratulations, you have match, o con Sí, un ok, tal vez en este ciclo no hiciste match, pero vamos, el siguiente es donde tienes que hacerlo. Entonces, que hay un objetivo claro y tu decisión está firme, creo que es la parte más fundamental en mi caso, lo que me ha servido. súper bien. Es una buena manera. Y platicando un poquito de tu reto que fue pues, la parte económica, sé que influyen mucho, desde los exámenes, desde cómo estudiaste y desde cuántos programas aplicaste, pero ¿tú cuánto dirías que es el costo aproximado de todo lo que se llama la aplicación, por así decirlo? Claro. Bueno, vamos a jugar un poquito con números para que la Sí, gente tenga en mente un poco sí, más claro de cómo van a ser las cosas. Eh, Cada examen, como les comentaba, más o menos va a ser $1,000 de inversión. Cada examen cuesta $1,000. Creo que son 950 si vas a hacerlo aquí en Estados Unidos. Si lo haces en tu país y hay un centro Prometic, me parece que es un pelín más, un pelín menos. Más o menos $1,000, redondeemos en $1,000. Por dos exámenes que necesitas mínimo para hacer tu certificación son $2,000. Más 500 del UWorld por cada examen, vamos a hacer $3,000. sí, Más tu certificado del ECFMG, que solamente es un cartoncito que te certifica como médico, van a ser otros $1,000, son $4,000. Más un examen de inglés que tienes que hacer, un examen de inglés médico que se llama OET, Occupational English Test. $450, casi $5,500, ¿verdad? A eso sí le suma rotaciones que, digamos, en el mejor de los casos, las conseguiste y no van a ser pagadas. Más o menos el costo de vida aquí en Estados Unidos, yéndote a un lugar lo más barato posible, van a ser $1,000 por sí. mes. Suponiendo que haces una rotación de un mes, tres rotaciones de un mes para tres cartas de recomendación, van a ser $3,000 más. Yo diría que aproximadamente son $10,000 en preparar un Sí. CV. Solo en preparar.
¿no es cierto? Tú dijiste algo muy importante. ¿Cuánto es el número mágico de aplicaciones que tienes que hacer o someter Sí. para hacer un match, ¿no es cierto? Igual va a depender. Si eres un estudiante extremadamente competitivo, tal vez el número de programas a los que tienes que aplicar no es tanto. Yo diría que en base a los datos del NRPM, el average de aplicaciones para un IMG, un International Medical Graduate como nosotros, es 140 aplicaciones, lo cual redondeando más o menos son unos $4,000 de aplicación total. Entonces, yo diría que son unos $12,000 si vamos sumando los 8,000 o 10,000, unos 12,000 a $14,000 en todo este viaje. Suponiendo que no tienes ninguna vicisitud, no te has mudado a Estados Unidos, no tienes que comprar algún equipo como una computadora, algún equipo extraordinario, etcétera, ¿no es cierto? O si no usas muchas fuentes bibliográficas. Eso puede ser un poco más, un poco menos, pero yo diría que mínimo, mínimo unos $12,000, 10,000 a $12,000 para hacer desde el momento que inicias hasta el momento que dices, yo hice match con un X número de aplicaciones. Entonces, sí, insisto, es un viaje un poco costoso, no vamos a mentir, porque lo es, porque Estados Unidos es un país que se mueve con dinero, pero si lo pones en comparativa tal vez a un posgrado que no va a ser remunerado por una cantidad de X de años, como en el caso de Ecuador, que son 4 años, sin paga, más tú estar pagando, pues tal vez sí se compensa el gasto y es una inversión y más no un gasto, ¿cierto? Y va a depender de las posibilidades de cada uno, pero más o menos es lo que lo que se gasta. Pues son cantidades, como tú dices, hay que estar preparados de acuerdo a tus posibilidades y hay que ir planeando, ¿no? Sí. Como tú dices. Sí. Aquí, perdón, Sí, solo adelante. te voy a hacer un paréntesis. Esos $14,000 en teoría no son inmediatos, porque la gente tal vez escuche y dice $14,000. Yo no tengo $14,000 ahorita. Van a ser a lo largo de 3 años, más o menos. Sí, Entonces, tal vez si puedes trabajar en ese tiempo, vas ahorrando como lo hice yo, porque yo partí con $0 y fui capaz de pagar todo por mi cuenta sin pedir a mi familia, que no lo tenían tampoco, entonces no iba a ser posible. Entonces, te puedo hacer son gastos repartidos que sí van doliendo y dices, ay, pagué $500 del reward, pero van a ser gastos repartidos que no son de inmediato, entonces se pueden ser pagables a lo largo de 3 años. sí, pero aún así es cantidad Aún así es interesante, bastante, sí. interesante. Me llamó mucho la atención que dijiste que un doctor ecuatoriano te recibió, ¿no? Este, ¿podrías definirlo a él como tu mentor durante este proceso y qué tanto para ti influye un mentor, en tu éxito en el match? Sin duda, sin duda, sin duda. Creo que más que un mentor es alguien que da un voto de confianza para ti. Necesitas no solamente para acá, sino si vas a buscar un trabajo, necesitas que alguien dé un voto de confianza en ti, que vea un poco más profundamente más allá de un currículum, que diga, ok, tal vez esta persona es más allá de un CV, más allá de un score, ¿no es cierto? Entonces yo voy a nombrar dos mentores aquí en la Mayo Clinic. Es el doctor Juan Pablo Brito, que es ecuatoriano, un endocrinólogo acá, extremadamente eh, capacitado, extremadamente galardonado en muchos aspectos, pero a la vez su grandeza profesional es equiparable a su grandeza personal. Entonces yo diría que es la persona que primero vio en mí una persona que, 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 que buscaba un sueño y él simplemente fue un peldaño más de decir, ok, yo voy a ayudar en este sueño con abrirte las puertas para que hagas un research, para que publiques conmigo, para que trabajes conmigo y tengas nuevos conocimientos. Entonces sí, vamos a decir que fue un mentor en ese sentido. Y mi otro mentor, que es mi jefe actual, es el doctor Ian Lanza, que es un médico, es un, perdón, es un PhD aquí estadounidense, que es el principal investigador de mi laboratorio, que me abrió las puertas de su laboratorio para hacer un trabajo un poco más hands-on, como decía, biopsias musculares, trabajar con pacientes, que es algo que me ayudó mucho en mi aplicación y con cartas de recomendación que estaré extremadamente agradecido durante toda una vida. Entonces, creo que esas dos personas sí fueron mentores y yo creo que necesitas un mentor sí o sí. ¿Por qué?
porque nosotros, nuestra idealización de una aplicación, de una entrevista a nivel latinoamericano es totalmente diferente a una entrevista y una aplicación, incluso tu CV a nivel estadounidense. Entonces, creo que esas personas sí te pueden ir dando pautas y te pueden ir diciendo, mira, yo cambiaría esto por esto, van a ser cambios extremadamente significativos. Y no necesitan ser PIs, no necesitan ser endocrinólogos, no necesitan ser, puede ser un amigo tuyo que haya pasado por el proceso, que esté un pelín más adelante tuyo, que te diga, oye, tal vez si no necesitas estudiar de 20 puentes, solamente ocúpate en Uwari. Creo que cada uno puede encontrar su mentor en diferentes personas. No necesitan ser profesionales extremadamente capacitados, aunque obviamente son de gran ayuda, ¿no es cierto? Definitivamente. Me llamó ahorita la atención algo que mencionaste de que la aplicación es muy diferente a lo que estamos acostumbrados prácticamente en toda Latinoamérica. ¿Tú cómo estructuraste tu aplicación y cuáles son los puntos claves que consideras que debes fortalecer en tu aplicación? Vaya. Eh, yo creo que la aplicación es diferente en el sentido de que tienes que maximizar tus eh, eh, fortalezas y reducir tus potenciales red flags. Por Sí, ejemplo, si yo tengo un año de graduado mayor a 5 años, tal vez si en vez de que se demuestre o que eso sobresalga tanto en tu aplicación, lo que tiene que sobresalir es qué hiciste en esos 6, 7, 8, 10 años, ¿no es cierto? No es lo mismo que en 10 años no hice nada y tuve un gap fuera de la medicina bastante amplio, a decir, ok, en estos 10 años hice 5 años de research, trabajé como physician assistant, lo que sea. O sea, tienes que ir moldeando tu aplicación para que cada potencial red flag sea justificada y sea, en vez de ser una red flag o ser un potencial una de potencial debilidad para ti, sea ok, esta persona tiene mucha más experiencia que esta persona. Tal vez su año de graduado no es el mejor, pero vaya, tengo una persona que trabajó en el sistema médico de Estados Unidos por 10 años. ¿Cómo voy a comparar a alguien que nunca ha estado acá? Es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el CV tiene que ser moldeado, resaltando tus fortalezas más que obviamente tus debilidades, como digo. Creo que algo muy importante igual para tu aplicación es el personal statement. Es algo que nosotros como latinos, y creo que estoy hablando más desde el punto de vista ecuatoriano, no sí. estoy acostumbrado. ¿Cómo voy a hacer un personal statement? ¿Cómo voy a contar mi historia a nivel personal para un trabajo? ¿No es cierto? No tiene que ser una historia de, he pasado por esta adversidad, qué triste es mi vida, qué desafortunado fue, sino como, ok, tuve estos escenarios, los solventé de esta forma y ahora estoy acá. Entonces no es una historia, voy a tomar una, una novela mexicana, no es una historia de la Rosa de Guadalupe Sí. para que la otra persona llore. Es una historia de decir, ok, esta, esta eh, particular y desafortunada situación que tuve en mi vida me hizo mejor en este sentido. Tal vez ahora soy una persona que puede resolver problemas a nivel emocional, profesional. O sea, tiene que ser una historia moldeada a nivel personal, pero que demuestre que tú eres alguien competente a nivel profesional. Entonces, tal vez es algo que las personas solamente quieren contar una historia de tal vez cuando vi a un paciente con bajos recursos y me dio mucha pena. ¿Cómo te hizo eso mejor profesional? Eso es lo que tiene que ser plasmado y es algo que tiene que ser estructurado en un personal statement. Entonces, tu CV más un personal statement adecuado, más cartas de recomendación, que sean cartas de recomendación, como comentaba antes, eficientes para tu aplicación, eso hace una aplicación lo que llaman aquí well-rounded, o sea, bien estructurada y que cubra tal vez debilidades tuyas con fortalezas que los demás ven en ti que tal vez tú no puedes plasmar en un CV. Me gustó mucho lo que dices. Platicando de esos, vamos a ver como consejos para otros estudiantes, ¿no? Internacionales. Ahorita que dijiste, no, fortalecer mi CV, etcétera. Tú, ¿cómo abordas desde un personal statement, desde la entrevista, pues tus defectos, ¿no? Que digan, no, Esteban, ¿cuáles son tus defectos? O tú cómo los abordaste, ¿no? Porque siento que muchas veces como latinos tratamos de, como tú dices, exacerbar todas nuestras virtudes,
pero es difícil hablar de nuestros defectos, ¿no? Sí. ¿Tú cómo recomiendas a las personas que van a hacer match o una entrevista Bueno, abordar? definitivamente creo que el punto cumbre donde tus defectos salen a la luz son en una entrevista. Cuando tú consigues una entrevista para una residencia acá, creo que una de las preguntas de cajón y todo el mundo la repasa y he escuchado y he visto videos donde dicen cosas que para mi punto de vista no tienen sentido es What is your biggest weakness? ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Cuál es tu mayor defecto? Y muchas personas dicen, soy extremadamente minucioso, soy extremadamente trabajador. Ok, no estás diciendo algo negativo de parte tuya. Y está bien, no quieres tampoco decir, no me gusta levantarme temprano, cuando es obvio que vas a trabajar desde temprano, ¿verdad? Entonces, en mi caso, por ejemplo, una debilidad que yo pude reconocer y la moldeé para que sea una fortaleza es, yo no soy un native English speaker, yo no soy un nativo americano, o sea, yo no puedo hablar en inglés igual de fluido que una persona de aquí, es obvio, porque yo soy latino. Eh, ¿Cómo la mejoré? Pero he trabajado bastante en mi inglés y en vez de hacerme ver como una persona que no habla inglés, me hice ver como una persona que habla inglés, no 100% y habla español. Bilingües, Entonces claro. tengo un pro. Ya Sí, no es, oh, el que ya no habla inglés, es el que habla inglés. Lo entiende, obviamente va a ser una, dos, tres, va a cometer errores como todas las personas, pero también habla español. Tal vez y para mi población latina ese médico es un poco más competitivo que el que solo habla inglés. ¿Ok? Entonces son debilidades que tú puedes ir mostrando. Tal vez tu año de graduación. Ok, mi aplicación fue hecha después de 10 años, es un ejemplo. sí. Pero durante ese tiempo hice esto. Ok, me estás mostrando que durante ese tiempo construiste un profesional que va a ser capaz de atender a un paciente sin ningún problema. Y tal vez tus 10 años de diferencia en ese gap que se veía como una red flag, ahora es una fortaleza. Entonces, insisto, tus debilidades no necesitas ocultar, porque van a ser obvias para una persona que ha revisado 5.000 Sí. CVs durante 10 años. En cada aplicación, ¿no es cierto? Va a ser obvio, pero es como tú vendes esa debilidad como una potencial fortaleza o algo que te ha hecho un poco mejor candidato que otra persona. Igual en tu personal statement, en tu CV, en tu entrevista, pueden tomar ejemplos como lo del English speaker, pero hay un millón de ejemplos donde en vez de decir soy muy minucioso, que sí sería un defecto, pero prácticamente te estás vendiendo como una virtud, tal vez coge algo personal tuyo y di, miren, he trabajado en esto y mejorado. Entonces has mostrado una mejoría, Me porque gusta mucho ser cómo lo minucioso. vendes. Desde la parte de, como tú dices, y es importante, ¿no? Una persona que lleva 10 años va a saber identificar, hay que ser brutalmente honestos y saber que todos tenemos defectos al final de cuentas, pero tenemos que ver cómo trabajamos. Me gusta mucho eso. Pero aparte de esto, tú ahorita que ya machaste, muchas felicidades aparte por eso. ¿Tú cuáles ves que son los errores más comunes, en las personas que intentan hacer match? Desde su personal statement, desde la falta de rotaciones o la falta de investigación. ¿Tú cuáles crees que son los errores más comunes, por así decirlo? Es difícil, ¿no? Es difícil desde mi punto de vista nombrar errores ajenos, errores que yo cometí, cartas de Sí, recomendación no tan fuertes. Creo ok, que una carta de recomendación puede cambiar totalmente tu aplicación. Insisto, no es lo mismo decir, conozco a Esteban, es un buen trabajador. Una carta que, vamos a ser sinceros, para nosotros estaría bien, pero para un reclutador que va 10 años leyendo cartas, es obvio que no es una carta buena, a una carta que sea un poco más personal y diga como, ok, voy a poner y voy a citar a mi jefe. Mi jefe en la última parte, el doctor Lanza, que es, como les comentaba, el PI, el Principal Investigador del laboratorio en el cual estoy, ponía en su último párrafo, aunque personalmente me gustaría que Esteban continuara en mi laboratorio. Sé que su corazón está puesto en la medicina y sé que él va a triunfar y va a ser un exitoso médico internista a futuro. Entonces, de corazón, soporto, ellos dicen support, apoyo su sí, aplicación
para medicina interna. Entonces es algo personal, ¿no es cierto? No necesitan decir, Esteban es excelente persona, simplemente decir como personalmente, o él lo decía como siendo un poco mezquino, quisiera que él se quede en mi laboratorio, sé que su corazón está en otra parte. Y eso creo que le da un realce y un toque genuino y no, y algo que no va a escribirte ChatGPT, ¿no es cierto? Sí, Entonces, tal vez errores que la gente comete es ir a rotaciones X, Y pagadas donde hay una carta de recomendación average que es un copia y pega de una carta X y cambian el nombre. Entonces, si ustedes van a hacer una rotación en algún lugar, asegúrense de que su carta de recomendación sea buena. Y tal vez para hacerla buena tienen que hacer o haberse desenvuelto bastante bien durante lo más su rotación, ¿no importante. es cierto? Es obvio, es obvio, no vas a pedir una carta de recomendación buena cuando no sé, tu desenvolvimiento no fue el mejor. Pero creo que cartas de recomendación es un error que nosotros no nos damos cuenta, pero las personas que están al frente de una pantalla que sí saben se van a dar cuenta fácilmente. Utilizar en exceso herramientas como inteligencia artificial. Es extremadamente importante, extremadamente valioso utilizar ChatGPT. Creo que es un breaking point de antes y después, en todo Sin duda, sentido. sin duda. Pero si tú solamente vas a hacer tu CV con inteligencia artificial, la gente que sabe leerlo lo va a notar. Va a decir esta palabra, no la usa nunca. Entonces, no sé si puede ser pagado o no, si tienes un amigo, etcétera. Alguien que sea nativo en inglés tiene que revisar ese CV. Ellos tienen que formatear. Nosotros tendemos a adornar mucho este. Nosotros ponemos, estimado doctor, querido, Sí, sí, sí. le agradezco por su tiempo de todo corazón. En inglés no existe eso. Eso no está bien para ellos. Su estructura gramatical es una oración, es una idea, la siguiente oración es otra idea. Entonces, cuando alguien que está acostumbrado a escribir y leer en inglés al 100% revisa tu CV, puede hacer cambios extraordinarios que se acoplen a alguien que sea un English native speaker y que sepa transmitir lo que tú quisiste poner en ese CV en español, en una forma que sea verdaderamente eficiente en inglés. Entonces, creo que esos dos consejos serían importantes. Hay un millón de ejemplos más, pero creo que esos dos son los que puse en práctica y me han ayudado bastante. Bastantes buenos. Solo para resumir un poquito todo lo que estamos platicando, ¿no? Imagínate que machar es 100%, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje tú le darías a los steps? Sí, o los steps como tú comentabas, a partir de 230, 240 solo es el ticket para entrar al juego. ¿Qué peso le das a las rotaciones? No sé, 10, 20, 30%, etcétera. ¿Qué peso le das a unas cartas de recomendación, dirigidas? ¿No? Enfocadas. ¿Y qué peso le das como a la investigación? O sea, si más o menos en tu experiencia, una para medicina interna, específicamente la especialidad, yo sé que estos porcentajes varían acorde a la especialidad, pero medicina interna, ¿cómo dividirías estos porcentajes? Wow, qué gran pregunta. A ver, insisto, yo creo que ahí podemos incluso poner las entrevistas. Entonces vamos a jugar, ¿no es cierto? Pues Sí, digamos vamos a que jugar. vamos a dividir 70% todo lo que hiciste previo a tu entrevista, ¿Ok? ¿ok? Steps y todo, ¿cierto? Entonces, en ese 70% yo pondría un 40% tu Step 2 score. Ok. Tu puntaje del Step 2, ¿por qué? Porque es algo que no puedes modificar. Tu Step 2 score, tu puntaje del Step 2 es tu puntaje del Step 2. No vas a poder hacer nada contra eso. Es un número crudo que lo van a ver y como digo, muchos programas simplemente filtran a través de eso. Entonces van a utilizar un software porque son 10.000 aplicaciones. Sí. Nadie puede revisar 10.000 aplicaciones. Hay programas que envían invitaciones para entrevista 3 días después. ¿Cómo revisaste 10.000? No tienes la capacidad humana y el tiempo, ¿no es cierto? Entonces es obvio que te van a filtrar y ellos lo dicen directamente en sus páginas. Tu Step 2 score yo diría que es un 40%, el 70%, ¿no es cierto? Un 10% sería la investigación. ¿Por qué? Porque no, insisto, la investigación te trae dos cosas. Un checklist ok, Esteban hizo investigación, ya ese tema no me preocupa. Que es como un requisito más que hizo investigación. Tal vez
5 o 10 años atrás. Oh, wow, hizo investigación. Ahora es, ok, todo el mundo hace investigación. Listo. No es una red flag. Y solamente te trae un tema, un tópico para hablar durante la entrevista. Entonces vamos 50%. Un 15% cartas de recomendación. Si una carta de recomendación, tú puedes ser el mejor aplicante, 299 en los scores, lo que quieras. Y tus cartas de recomendación son malas, es una red flag para ti. Sí. Tal vez estoy enfrentándome, y alguien alguna vez lo dijo, tal vez estoy enfrentándome a alguien que es verdaderamente inteligente y es un genio a nivel médico, pero es Para malo que entre a tu socialmente. equipo, sí, para que entre a tu equipo Ajá. es complicado. ¿Cómo es un team player esta persona para mi equipo? Yo no quiero a alguien que, a ver, vamos a ser sinceros. Aquí todo el mundo empieza desde cero, no importa que haya tenido 20 Sí, publicaciones, todo el mundo es tratado igual. Ahora, el problema es si esa persona que va a ser tratada igual va a ser capaz de compaginar con sus compañeros, porque puede tener claro, 299 y va a ser un introvertido total y qué difícil va a ser congeniar con gente, ¿no es cierto? Entonces, para eso también sirven las entrevistas. Entonces, si tus cartas de recomendación reflejan que eres un team player, que sería una de las cosas que buscas, me parece que es algo importante. Entonces, yo diría que un 15%. Y un 5% sería tu CV, tu personal statement. Pongo rotaciones ahí porque, a ver, nadie pide cuántos números de rotaciones. Yo personalmente no hice ninguna rotación en Estados Unidos. Todas las rotaciones o las cartas que son un poco más clínicas que conseguí las hice aquí en Mayo Clinic. Yo no tenía los recursos para pagar una rotación por esas agencias que te ofrecen rotaciones en hospitales de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, nadie me preguntó, Esteban, ¿hiciste rotaciones? Nadie se fija en eso. Lo que se fijan es una carta de recomendación y cómo está estructurado tu CV. Entonces, por eso que pongo ahí tu CV, tu personal statement, tus rotaciones, considerando que aunque el número de rotaciones la verdad no importa, sino la calidad de las cartas de de las recomendación mismas. que puedas tener. Ajá, no sé, podemos poner ahí otro tipo de cosas como algún tipo de voluntariado, eh, no sé, que Definámoslo que hables un misceláneo. idioma. Misceláneo, ¿te Exacto. parece? Otros. Ajá. Otros. Y un 30% total que van a ser tus entrevistas. Si en tus entrevistas, yo creo que ya tienen perfilado quién eres y cómo eres, y tus entrevistas van bien y eres capaz de demostrar que todo lo que dijiste es verdad y puedes comunicarte eficientemente con una persona y vas a ser una persona que puede ser confiable para una residencia, creo que eso tiene un peso extraordinario durante el match. Sin duda. Me gustó mucho. Entonces, corrígeme si estoy en lo correcto. 40% van a ser el puntaje del Step 2, es el que te mete al juego, por así decirlo. Después van a ser 15% son las cartas, 10% investigación. De investigación tienes que cubrir cierto grado de número, depende de la especialidad, etcétera. 5% personal statement misceláneos, definamos. Y el Ujú. 30% es cómo te desempeñas en la entrevista, ¿correcto? Sí, sí, Perfecto. porque sí, Me gustó estos puedes, números. puedes tener 20 entrevistas y tener un pésimo desenvolvimiento en todas, lo cual hace que ese Sí. porcentaje vaya a cero, ¿no es cierto? O puedes tener una entrevista con un Una puntaje buena. bajo, pero muy buena y solo necesitas una para entrar. Así que le pongo un porcentaje alto a Perfecto. las Me entrevistas. gustó, me gustó. Muchas personas son estudiantes, ¿no? De Latinoamérica, de tercer, cuarto, quinto año de medicina. ¿Tú qué consejos les darías a estos estudiantes, ¿no? De que a veces, no, ve a presentar un congreso internacional, enfócate en los steps, enfócate en investigación. ¿Tú qué consejo le darías a tus juniors, por ejemplo, de Ecuador? Eh, Buena pregunta. En mi caso, creo que ahora el mundo, bueno, tal vez no, estoy hablando como una persona más mayor de lo que soy, pero tal vez ahora está un poco más sencillo saber cómo acceder a una especialidad médica en Estados Unidos. Tal vez yo nunca me interesé, tal vez puede ser esa la verdad, tal vez nunca busqué suficiente, pero ahora hables un video de YouTube y está toda la información ahí, ¿no es cierto? No necesitas alguien aquí específicamente. Entonces, ir familiarizándose con el proceso, creo que es lo más importante de inicio, ir familiarizándose con el proceso, decir, ok, así es el camino a Estados Unidos, tal vez mi estudio va a ser enfocado para el Step 1, porque son conocimientos que durante la carrera los viste, que obviamente después de 6 años
no sé, no me acuerdo qué tipo de tejido es el tejido del tercio inferior del esófago, tal vez. No Sí, sí, sé, sí. ¿no es cierto? Entonces, tal vez si es que yo voy teniendo eso en mente, tal vez mi estudio va siendo enfocado allá. Puedes ir tomando un mocking test, puedes ir haciendo preguntas en un, no sé, en un ritmo un poco más suave, más tranquilo. Incluso puedes adelantar un step, que sería ideal, ¿no es cierto? Porque entre más rápido aplicas va a ser mejor, ¿visto? Incluso va a maximizar tus oportunidades. Entonces, el tiempo es oro en la aplicación de Estados Unidos. Entre más rápido empieces. No con esto te digo corre, porque tal vez te fallas un examen y eso va a ser un gran X en tu CV, ¿no es cierto? Pero ir familiarizándose, ir tomando acción, ir tomando pasos, literalmente en inglés, ir dando steps para tu venida a Estados Unidos, complementándolo con congresos, publicaciones, rotaciones, experiencias que te hagan único, va a ser definitivamente importante. Si pudiera, o sea, tal vez te voy a comprometer poquito en esto. Si solo fuera uno, steps, congresos, buscar mentor, de todos los que ahorita mencionaste, si solo fuera uno, ¿con cuál ellos deberían, cómo empezar tal vez este proceso? Mm, yo creo que lo que más es, o lo que es más diferente en comparación a un médico latino con un médico estadounidense es el tipo de exámenes y el tipo de conocimiento que tienes que tener. Entonces, creo que familiarizarte con los steps va a ser lo más importante, porque puedes tener un excelente mentor, pero el mentor no va a dar la prueba por ti. Puedes Sí. tener 50.000 publicaciones, pero las publicaciones no reemplazan un score. Entonces, aunque sea injusto, aunque hay gente que sea muy buena dando exámenes o gente muy mala, es lo que te mete al juego. Entonces, familiarízate con el tipo de preguntas, familiarízate con el tipo de conocimiento, familiarízate con el tipo de, insisto, el idioma es importante. Puedes ser un genio médico, pero si no hablas inglés vas a estar perdido en una prueba. Si tú haces esas dos cosas, ya sabes cómo van o de qué tipo de preguntas van acá en Estados Unidos y eres capaz de leer y entender las preguntas, no hablarlas, solo leer y entender 99% de todo lo que te dicen en una pregunta, vas a ser capaz de dar un step. Y luego si vas buscándote mentores, vas buscándote rotaciones, vas haciendo un CV. Más importante creo que es el step de inicio. Ok, interesante, interesante. Ahora ya una pregunta que yo creo que ya estabas esperando desde hace años. ¿Cómo es la vida después del match, no? Porque finalmente ya estás como dándole vuelta a la página después de todos los años de estudio, sacrificio que sabemos que pasaste. ¿Cómo te estás preparando y cómo estás pasando esta etapa? Muy buena pregunta. Creo que son tantos cambios a la vez en tu vida después del match, porque vas dejando una parte de, oh, necesito aplicar, necesito hacer esto, para llegar a a una meta, ¿no es cierto? Una vez que llegas a una meta, yo creo que la mayoría de gente vivimos y la sociedad nos ha enseñado a vivir como, ok, yo voy a ser feliz si llego a esto. Y la verdad es que la vida no funciona así, la vida es como que todo un camino donde tienes que ir disfrutando todos esos procesos. Entonces, tal vez yo antes no lo veía así, decía, cuando haga match voy a ser feliz. La verdad es que me siento igual como cuando no hacía match, un poco más aliviado, tengo que ser sincero. Ahora me siento como, ok, tal vez mi futuro de aquí a 3 años está un poco más seguro. Sé que voy a ser un médico internista, que tal vez si es que cambian las cosas aquí en Estados Unidos, tengo que volver a X lugar. Ya tuve una especialidad, ¿no es cierto? Entonces, eso me da un poco de tranquilidad, sin duda, y me da la confianza de decir, ok, voy a hacer esto de aquí a 3 años. Pero aún así es disfrutar el proceso. Me gustaría volver a cuando inicié mi Step One y disfrutar un poco más las preguntas y disfrutar un poco más lo que hacía y ver la vida como un proceso más que una meta de alcanzar y voy a hacer el match. Con eso voy a ser feliz. No vas a ser feliz 100% con el match, te va a dar tranquilidad, te va a dar otro tipo de cosas, pero si puedes ser feliz durante todo el proceso, aunque sean noches largas de estudio, me parece que es más importante y va a ser más divertido tu proceso. Sin Pero sí, duda. definitivamente, simplemente te da un poco más de tranquilidad y conlleva otro tipo de responsabilidades también, así que nada, prepararse y enfrentar Interesante. esta nueva etapa de la vida de diferente forma. Sin duda. Y sé que muchas veces no se platica son los costos, las dificultades post-match, ¿no? O sea, de que
te vas a mudar a una nueva ciudad, estás viendo los trámites migratorios, cómo, cómo te estás preparando para eso y qué tan difícil es, ¿no? O sea, porque todo el mundo Sí, dice, ya maché, ya estoy del otro lado. sí, es una excelente pregunta. La gente cree que una vez que hiciste match, tu vida se hizo color de rosa. No. La verdad es que hay que hacer un millón de papeles para, sobre todo por el tema de visa. Y obviamente como empiezas en un trabajo, depende del estado al que vas, te van a pedir una licencia médica o no. Yo voy al estado de Illinois, por lo cual necesitas presentar una licencia médica. Entre muchos de estos papeles, hay algunos papeles que te piden ser sellados por tu universidad, con de cuándo a cuándo hiciste tal rotación, cosas así que van a ser un poco complejas de conseguir porque, ok, si te graduaste hace mucho tiempo, no sé qué día exactamente inicié el primer año de medicina, ¿cierto? Pero dicho sea eso, o sea, son papeles que a la larga los vas a completar, no es algo que va a ser imposible. Y a nivel de visa es algo que no sé, ahora tal vez la gente tiene un poco de incertidumbre y dice, oh, el tema de visa está un poco más complejo. La verdad no he escuchado que hayan negado visas por eso, porque al final son visas de gente profesional, que entiendo yo que van a ser menos la tasa de rechazos a futuro, entonces no debería ser un problema como tal, pero simplemente es otra vez llenar X cantidad de documentos. Uno de esos es el famoso Statement of Need, que es una carta directamente de tu Ministerio de Salud diciendo el estudiante tal se ha comprometido a volver al país, a devolver, a tratar de instruir, ¿no?, a la gente de acá o de tu país de origen con el conocimiento que estás tomando de aquí de Estados Unidos. A mi gusto no tiene sentido porque nosotros lo hacemos de manera individual, ¿no? Pero es algo que es simplemente burocrático y se tiene que hacer. Pero nada, son documentos que tienes que ir haciendo, entre ellos vas dividiendo entre el tema de licencia, de, de visas, pre-trabajo, si quieres sacar licencias de conducir, etcétera, un montón de cosas. Pero cosas que se van haciendo, nada que no se pueda hacer. Estresante un poco, pero nada como el estrés de un match, no te preocupes. Interesante la aventura post-match. Ahora una pregunta un poquito tal vez hasta personal e invasiva, si me permites. Este, después de todo lo que estás pasando, todas las dificultades, dos preguntas en esto. ¿Tú consideras que ha valido la pena todo este proceso de sangre, sudor y lágrimas que podríamos decir? Y ¿y qué harías diferente si pudieras regresar atrás? O sea, si fueras el tercer año, Esteban, estudiante de medicina. Esas dos Ah, preguntas. es una pregunta que mucha gente puede estar haciéndose en este momento, ¿no? Simplemente en la escuela de medicina uno se pregunta, ¿vale la pena ¿Es esforzarme posible? tanto tiempo? Desde ahí creo que ya se nace esa pregunta de, ¿vale la pena? Creo que vale la pena si es que eres feliz haciendo eso. En mi caso, mi sueño siempre fue estar aquí en Estados Unidos. Entonces vale la pena todo el sudor, todas las lágrimas, todo el dinero invertido, todas las horas de no dormir. Sin duda es porque he conocido gente que es muy valiosa, no solamente académicamente, sino personalmente. He crecido como persona, he podido hacer cosas que tal vez en la vida soñé que iba a hacer. Me enfrento a escenarios nuevos que tal vez nunca pensé hacerlos. Entonces, sí, es un camino extremadamente sacrificado, pero creo que vale la pena. Mientras seas feliz haciéndolo. Pero si es que tal vez en medio de la carrera te das cuenta de que, oye, esto tal vez no es lo que quiero, no inviertas más tiempo en algo que no te va a hacer feliz. Al final solo tienes una vida, ¿no es cierto? Y no quisiera que nadie por querer alcanzar una cima académica pase por un proceso de tortura durante años y años y simplemente regresar atrás a ver y decir, oye, no es lo que Lo hubiera, querías. no Entonces, quise. ajá, entonces si es que te hace feliz y crees que por ahí es lo tuyo, sí, sin duda, vale la pena. Vas a tener experiencias extremadamente diferentes a las que algún día pensaste y todo lo que has sacrificado va a valer la pena y más. Así que, sin duda. Perfecto. Muchas gracias, Esteban.
Si te parece, tengo algunas preguntas del público. La Claro. audiencia puede dejarme su pregunta, yo se las voy a ir haciendo al doctor Esteban aquí. La primera me la mandaron por chat. Muchas felicidades por su match, doctor. Quisiera saber si es posible hacer match en Internal Medicine con lowest score en Step 2. ¿Cuál sería como tu opinión? Y primero definir qué es lowest score, ¿no? Para ti, tal vez para ti es 250, 260 y... No, muy, muy buena pregunta y la verdad es que eh, es algo a considerar. Como decía yo, el Step 2 es algo que va a estar ahí, no lo puedes cambiar, está y está. Vamos a poner en el escenario que tu low score, vamos a poner un low score extremadamente bajo, es 200, ¿ok? Va a depender mucho del programa al que apliques. Si tú aplicas a Mayo Clinic, sabes que 200 no va a ser no va a ser ni siquiera tomado en cuenta. Entonces, insisto, maximizar tus oportunidades y maximizar tus chances de hacer un match. Entonces, para medicina interna me parece que es una especialidad IMG friendly. He conocido amigos que me han dicho, oye, tengo un low score, no tengo un número grande de posibilidades, perdón, de chances para hacer match, y ahora hicieron match. ¿Por qué? Tal vez se enfocaron en un programa en específico, hicieron una rotación en ese programa en específico, se dieron a conocer por el program director, le pusieron mucho interés al programa en específico que quieren ir, saben que no es un programa extremadamente competitivo, pero obviamente es muy bueno. Entonces, sí, sin duda se puede hacer match con eso. Lo importante, como digo, es cómo justificas eso. Yo tengo el caso de una amiga mía. Está sentada al lado mío en mi oficina. Ahorita está finalizando endocrinología, va a ser una endocrinóloga graduada de la Mayo Clinic. Y perdió el primer step. Entonces, es algo que se puede hacer, sin duda que se puede hacer. Lo importante es cómo vas justificando y cómo vas arreglando tu CV para hacer una aplicación fuerte. Sin duda es algo que te va a jugar en contra porque te van a filtrar. Eso no significa que programas no se van a fijar en tu score. Entonces, en tu CV como tal, perdón, no solo en tu score. Entonces, sí, puedes hacerlo, maximiza tal vez tu experiencia en research, tal vez tienes que tomar un step 3 para decir, ok, en este step 2 fallé por X, ya estaba con gripe, me enfermé, lo que sea, pero en este step 3 estoy mostrando de que, oye, yo soy un médico extremadamente capaz y hay una curva de mejoría y una curva de aprendizaje que la puedo demostrar en más de una forma. Entonces, sí, sin duda puedes hacerlo. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Pueden levantar la mano, pueden escribir su mensaje. Aquí hay una segunda pregunta. Según tu experiencia, ¿cómo te acercaste a tus mentores en Estados Unidos? ¿Qué estrategias te funcionaron para encontrarlos y establecer esa relación? ¿Crees que contar con buenos mentores fue esencial para lograr tu match? Esa sería la pregunta. Creo que sí, creo que discutimos un poquito de esto y como decía, es importantísimo el tema de los mentores. Porque tal vez son personas que pueden darte una carta de recomendación un poco más fuerte. Vas a solicitarle directamente a tu mentor, oye, necesito una carta de recomendación de X o Y, porque tal vez las del resto no son tan buenas o porque de verdad simplemente quiero hacerme notar más que los demás. Entonces, ¿cómo los abordaría yo? Ahora creo que hay un número extraordinario de fuentes donde puedes encontrar potenciales mentores, ¿no es cierto? Insisto, un mentor no necesariamente tiene que ser el endocrinólogo de Mayo Clinic y no necesariamente tiene que ser un profesional con 50.000 publicaciones acá. Un mentor puede ser una persona que haya hecho match, una persona que esté un poco más adelante que ti, una persona que esté un poco más consciente de cómo se hace esto. Entonces es fundamental, por supuesto, porque vas a evitar cometer los errores que las otras personas cometieron, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente es fundamental contar con un mentor. Si es un mentor que puede ayudarte con una carta de recomendación, mucho mejor. Si es un mentor que puede decirte, oye, ese personal statement no es para acá, para Estados Unidos, mucho mejor. Que te haga ver tus errores, pero para que los fortalezcas. Si un mentor simplemente está para decir, ok, estás haciéndolo bien, tal vez si no es el mejor mentor. Entonces, ¿cómo abordar un mentor?
puedes abordarlo por varias plataformas. Creo que de la manera más respetuosa y sincera puedes aproximarte a alguien y decir, me presento, mi nombre es Esteban, yo soy un médico de tal lugar. Me interesó mucho lo que usted hace, me gustaría conocer un poco más sobre su trabajo y en un futuro, si es que es posible, me gustaría trabajar bajo su tutela y aprender de usted. Y así se van creando relaciones que son un poco más duraderas y a la larga vas a abrirte un poco más y vas a decir, mira, estos son mis planes, ¿cómo crees que puedes ayudarme en esto? Entonces, creo que la forma más fácil de hacerlo es buscar, como había dicho, por nacionalidad, que es lo más factible porque todos compartimos como que un mismo origen y un mismo tipo de experiencias, porque todo el mundo de Ecuador tal vez dice, sí, yo me gradué de aquí, yo me gradué de acá, o sí, yo también tuve que atravesar un tema económico. Entonces, más o menos compartimos las mismas experiencias y vas a sentirte un poco más familiar con esa persona. Eso no quita que puedas conversar con personas de otras nacionalidades y simplemente necesitas a alguien que te extienda la mano y ya. Sin duda, me gustó mucho el abordaje claro y directo. Sin duda siempre funciona. Una pregunta que no se hizo, este, ¿tú qué tan factible es? Porque muchas veces estamos platicando y hicimos énfasis de la limitante económica, ¿no? ¿Cuántas veces tú crees que es posible pasar de una posición no pagada a una posición pagada? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Es posible? En tu experiencia, ¿cómo lo ves? Es una excelente pregunta porque es algo que los mis compañeros acá en Mayo Clinic eh, enfrentamos. Para explicar al público, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú consigues muchas posiciones de research aquí en Estados Unidos, en cualquier institución, no Mayo Clinic, en cualquier institución, muchas de esas posiciones van a ser posiciones no pagadas. Lo que aquí se llama research trainee. No sé cómo le llaman en otras instituciones, pero básicamente es estar en un laboratorio, pero sin una paga. ¿Por qué sin una paga? No es un capricho a veces, es simplemente que, ok, no, el laboratorio no tiene los fondos para pagar un salario X a un médico extranjero, entonces te ofrecen la posición, pero tú tienes que costearte esa vida. Es algo que muchas personas hemos hecho, yo lo hice de inicio. Y mi plan siempre fue, ok, tengo que cambiar una posición pagada sí o sí porque va a ser imposible que sobreviva acá tanto tiempo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero hablando con la persona que te trajo, tienes que ser sincero y decir, mira, yo sé que no me puedes pagar y entiendo la situación, yo no puedo obligar a nadie que me pague, pero así como esa persona te quiere ayudar, eh, trayéndote va a entender que tu situación económica va a tener un limitante, va a ser una cantidad de X de años o meses para ti. Si tú dices, yo puedo estar aquí 6 meses, habla con esa persona y decir, oye, tal vez si es que me pudieras pagar pidiendo, si es que hay la posibilidad, si te dicen que no, decir, ok, ¿crees que puedo buscar una posición pagada en esta misma institución? Si la persona eh, y lo cree conveniente y cree que puedes hacerlo, pues te va a dar el permiso y los pulgares arriba para decir, claro, busca una posición pagada y entiendo que este tiempo que has servido en mi laboratorio ha sido de beneficio mutuo. Tú me hayas ayudado para que mi laboratorio vaya creciendo y publicando cosas y yo te ayudo obviamente a abrirte una puerta y también publicaciones. ¿Cuánto tiempo toma en pasar de una posición no pagada de research a una pagada? Va a depender de muchísimos factores. En mi caso fue alrededor de 8 meses. Eh, y es básicamente estar en el momento correcto, y en el lugar correcto. Buscar cosas que te gusten en la misma institución, en diferentes instituciones, y decir, preguntar, tal vez tienes una posición pagada para mí, yo puedo, en base a mi CV, puedo ayudar en esto, en esto, en esto, en esto. Y si la persona o el principal investigator, en este caso, cree que tú vas a ser un buen asset para ese laboratorio, pues eh, sin duda va a ser más rápido. Pero más o menos yo estimaría que un año es el tiempo en que pasas de una posición no pagada a una posición pagada en una institución. Entre más grande, creería mejor, más fondos, más posibilidades de tener posiciones pagadas, más posibilidades de tener research apoyado por el NIH, que es una de las instituciones que pagan a estos investigadores para que puedan hacer sus proyectos a largo plazo y son las personas que al final te van a contratar y van a poder pagarte. Entonces, yo diría que más o menos un año y uno debería proyectarse a un año
de de no tener ahorro. sueldo Sí, y de sí, sí, ahorro sí. extremo, ajá, y de comer, Atún, de ¿verdad? comer Atún poquito. y sopas, Maruchan. Sí, Este, ajá, de vivir a Moruchan. Me gustó mucho que siento que es importante que el público sepa que tú dices grants. Hay grants en IH, pero ser siempre directo con tu mentor de esta es la situación, cuáles son las alternativas. Me gustó esa respuesta y yo siento que el público debe saber que es importante esto. Tenemos Sí, otra porque, pregunta. Ah, perdón, adelante. perdón, solamente para complementar en esto. Sí, porque la persona que te trajo al final es una persona que quiere ayudarte. Definitiva. Y al querer ayudarte, va a entender tu limitación económica, porque es obvio que los salarios en Latinoamérica no son los mismos que acá en Estados Unidos. Entonces, si tú gastas una X cantidad de dinero aquí, va a ser casi que imposible que de Latinoamérica te manden la misma cantidad para igualar acá. Entonces, esa persona va a saber eso. Hay personas que dicen, no, lo mínimo que tienes que estar conmigo es un año. ¿Por qué? Porque yo proyecto mi laboratorio para ese tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. Es entendible. Tienes también que ser sincero contigo mismo y decir, ok, yo puedo sobrevivir yo un año. Si puedes hacerlo, ok, tal vez ese es el lugar donde tienes que ir. Si no, tal vez si otro mentor te puede reducir ese tiempo. Va a depender mucho de muchos factores, pero sí, la honestidad creo Y que es lleva lejos. lo más importante. Decir, esto es lo que puedo dar por este tiempo, cuáles son las oportunidades a futuro. Me gustó mucho. Honestidad contigo mismo ante todo, que a veces es lo más difícil. Tenemos aquí una Sí, pregunta de Daisy, Merlos. Felicidades, mucho éxito en la residencia. No pude entrar desde el principio de la plática y no sé si lo mencionó, pero me gustaría saber más detalles del programa de Loyola McNeil en Internal Medicine, de cómo son las rotaciones, horarios, prestaciones, e igual quisiera saber si es un programa competitivo. Esa sería la primera pregunta, si quieres contestarla y pasamos a la segunda que de ella misma. claro, bueno, mucho gusto, Daisy. Claro, es una excelente pregunta. La verdad es que aún no la podré contestar a fondo, pero más o menos te voy a dar una idea. McNeil, si no estoy mal, era una institución, un hospital ya bien establecido en el área de Chicago, en un suburbio de Chicago llamado Derwin. Al final, esta institución fue, vamos a ponerlo, absorbida, comprada, unida a una institución, a una universidad grande y prestigiosa de Estados Unidos llamada Loyola. Entonces, Loyola en sí es una entidad grande en Chicago que tiene un hospital más pequeño llamado McNeil. Entonces, por eso que se llama Loyola McNeil. En cuanto a competitividad, la verdad es que voy a estar ahí aquí, como dicen, un poco biased, un poco eh, Sí, sí, sí. biased, vamos a decirlo así, un poco, no sé, Sesgado. voy a hablar sesgado, voy a hablar un poco bien del hospital, obviamente, porque es mi hospital ahora. Eh, Creo que es muy competitivo. Creo que si tú mides la competitividad de un programa, lo mides a través de algunos parámetros que tienen ellos en fase de pruebas, pero sobre todo en fellowships que puedes hacer en un futuro. Y si tú ves que estudiantes previos de esa institución han hecho fellowships, como sé que una ecuatoriana colega y está haciendo un fellowship en Yale, por ejemplo. Sabes que es una institución que obviamente va a brindarte una buena formación académica y te da un bagaje suficiente como para que después tengas unas posibilidades de hacer un fellowship si quieres. Y obviamente te va a abrir puertas profesionales ahí. ¿Cómo son los horarios de rotación? Si no estoy mal, los horarios de rotación son 4-2, la modalidad 4-2, 4 in-hospital, 2 outpatients. Eh, In-hospital, si no estoy mal, es ICU, floor rotations y los dos outpatients que son electivas en general. Pero más detalles no te podría dar porque aún no inicio la residencia. Tal vez si la entrevista la hacemos otra vez en un año, tal vez te pueda dar más guías sobre cómo es específicamente el programa, pero seguro puedes encontrar más información en la página web de ellos. Perfecto. Y también pregunta de prestaciones. Sé que varía mucho Sí, el salario de una región, no es lo mismo Nueva York, Los Ángeles, a sí, pues Chicago, ¿no? O sea, varía sí. dependiendo. ¿Sabes más o menos cuánto es? Que también preguntan aquí. Sí, la verdad es que eso no es un tema tabú al cual Sí, sí, hablar. sí. Tú puedes entrar a cualquier programa y al igual que te dicen mínimo score para el C2 para
para aplicar es 230 o 240 o lo que sea. Ellos mismos te dicen las prestaciones. Y como tú dices, es cierto, va a variar dependiendo de la región en la Sí, cual te encuentres. Hay ciudades extremadamente caras como Boston, New York, donde un salario de inicio está alrededor de los 80,000, $85,000, que para nosotros en Latinoamérica suena bastante, pero si te pones a ver un poco el precio de las rentas, más o menos son salarios que te van a permitir vivir sin ningún problema, no vamos a mentir, pero tampoco te van a hacer, wow, sí. soy ahora millonario, ni mucho menos. Simplemente son salarios que te van a permitir vivir bien, tal vez adquirir un carro, no comprarte una casa, pero sí ahorrar una cierta cantidad de dinero, vivir cómodamente, vamos a decirlo así. En McNeil ahorita me parece que está por 70,000 el primer año. No sé cuánto hay el incremento entre años, pero más o menos sabe ser de 2,000 a $4,000. Estamos hablando de un PGY2 unos 74,000 y un PGY3 78,000, $80,000. Considerando con que Chicago también es una ciudad un poco cara. Perfecto. Y su segunda pregunta de Daisy. Y para un US AMG, ¿también se necesita el Statement of Need? Es una excelente pregunta. Me parece que no, ya que tú eres un US IMG, al final eres un estudiante que eres nacido aquí o tienes una nacionalidad acá, entonces no tienes por qué regresar a un país donde hiciste tal vez una escuela de medicina, porque es básicamente con el Ministerio de Salud de tu país, más que con un convenio con tu universidad. Así que me parecería que no, simplemente es tener los papeles de la universidad donde vengas, del país donde vengas, que sean válidos aquí, que puedas decir, ok, sí, terminé mi escuela de medicina sin ningún problema. Y si me pudiera agregar, también va a depender mucho de tu nacionalidad. Como bien lo comentó el doctor, no todas las nacionalidades están sujetas a este requisito. Va a depender, obviamente, si aplicaste previamente aparte para la Green Card, etcétera. Y aparte, hay maneras de hacer waiver, como estábamos comentando un principio, de los 2 años en donde el area. Hay como varios puntos. Este, Aquí hay otra pregunta extra. Mm, en su experiencia durante el match, ¿cuál ha sido el punto de corte del Step 2 para recibir entrevistas para Internal Medicine? O sea, suponiendo, ya sé que va a depender del programa, pero suponiendo de todos, ¿cuál sería para ti el punto de corte? Es una buena pregunta porque últimamente, y ustedes pueden ver las estadísticas y los parámetros del NRPM, cada especialidad se ha vuelto más competitiva. Entonces, los puntos de corte van subiendo, el número de publicaciones va subiendo y subiendo. Entonces, me parece que hace 2 años el punto de corte de un Step 2 CK era un 220, 225. La mayoría de programas en los cuales vi ahora mínimo eran 230, 240, incluso en algunos lugares. Eh, y los un poco más competitivos, 245 para el CK. Recuerden que ya la mayoría de Step 1 ya no lo toman en cuenta, entonces va a ser el puntaje del Step 2 el que lo van a ver, porque al final el Step 1 es paso feo. Pero sí, yo diría que alrededor un average 230, 235 en la mayoría de programas, en algunos un poco más competitivos se suben a 240 o 245. Básicamente lo que te permite entrar al juego, como bien lo comentabas. Sí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. Si no es así. Vamos a dar por terminada esta sesión. Eduardo, muchísimas gracias. Esteban, perdón. Esteban, ya te estoy cambiando el nombre, una disculpa, te digo, el No, no. cansancio aquí. Te agradezco, Esteban. Siento que fue muy valiosa tu entrevista, diste puntos más o menos de esto, simplificaste todo el proceso desde los puntajes, desde el research, que todos a veces creemos que es súper necesario tener 5,000 artículos, etcétera. Desde compartir tus vivencias personales, te lo agradecemos. De Ecuador para el mundo. Y muchas gracias, Esteban. No, Es un muy gusto. valioso esta experiencia. Un gusto. Simplemente agradecer y felicitar a eh, todas estas
formas de ayudar a los médicos latinoamericanos, porque, como decía, ahora tal vez en un mundo más globalizado podemos tener estas charlas y más experiencia de diferentes médicos, tal vez mis puntos de vista no son los mismos de alguien de Colombia, de Perú, de etcétera. Pero creo que es valioso escuchar a cada uno cómo ha ido su viaje. Tal vez algunas personas se ven motivadas y dicen, si Esteban pudo, yo también puedo. Y me parece que es el objetivo principal de este tipo de charlas y mi objetivo principal, dejar un mensaje de decir, si yo lo pude hacer, todo el mundo lo va a poder hacer. Entonces, les animo a buscar y conseguir este sueño si es que es lo que de verdad ustedes desean y tengan en mente de que se puede hacer. Se puede hacer y cada cosa va a ser a su tiempo, así que no se comparen con el resto. Vayan a su tiempo, a su manera y las cosas van a salir cuando tengan que salir para cada uno de ustedes. Así que mucha suerte y nada, cuenten conmigo para cualquier pregunta extra que tengan en un futuro. Definitivamente esto es motivacional. No te lo digo porque aceptaste la entrevista, te lo digo yo creo de corazón, porque muchas veces no vemos la historia que está detrás, ¿no? Pensamos que un bajo score en el Step 2 es el fin, y muchas gracias por ser, pues, esta plática un poquito inspiracional, brutalmente honesta, porque muchas veces nadie habla de los costos, desde la importancia de la mentoría. Entonces, te agradezco y no sé si ellos te puedan contactar por correo o algo. Claro, sí, bueno, pueden buscarme en cualquier red social, en Twitter, en X, en Instagram, en cualquier red social. Mi nombre es Esteban Cabezas, así que pueden mandarme por ahí cualquier pregunta o si quieres puedes dejar mi correo también para que el resto de personas me puedan contactar con todo gusto. Perfecto. No sé si lo puedas tú escribir en el chat. Este, Claro, muchas gracias. creo que voy a responder el último comentario, así que véanlo ahí ya. Ok, Perfecto. creo que no Perfecto. sé si Ya pueden verlo. apareció ahí. ¿Pueden verlo? Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, nada, un gusto y mucha suerte a todos y eh, a darle con todo, a darle con todo. Si una vez que ya iniciaron, Vuelta atrás. ya no hay vuelta atrás, ya a poner todo al 100% de sus capacidades y estoy seguro que van a hacer las cosas de la mejor manera y van a ser un orgullo para nuestros países latinoamericanos. Así que muchos éxitos en su USMLE Journey. Muchas gracias. También un abrazo y suerte en la residencia. Capaz que te andamos Mm. molestando ahí. Sí, con gusto. Muchas gracias. Un saludo Hasta a todos. luego. Bye bye.